Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que estén viendo este video. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un poco sobre los vectores. Ese es un tema más o menos sencillo, hay gente a la que se le complica, pero vamos a tratar de explicarlo de manera simple con algunos ejemplos un poquito, digamos, diferentes a lo que normalmente se muestra, para poder ayudarlos a entender qué es un vector, cómo funcionan y para qué son. Muy bien, entonces comenzamos. A continuación en la pantalla van a poder ver lo que viene siendo un vector. Esto que tenemos aquí de este lado viene siendo un vector. Lo que tenemos aquí, déjenlo, les pongo esto y esto. Es parte de un plano cartesiano. Los vectores siempre se encuentran en un plano cartesiano. Recordemos que es un plano cartesiano, es este donde tenemos dos rectas numéricas, una en diagonal, perdón, una en horizontal y otra en vertical. Una que viene siendo la Y, la otra viene siendo la X. Esta línea, la que está en horizontal, es la X, y la que está en vertical es la Y. Recordemos que estos tienen su lado positivo, y tienen su lado negativo y negativo. Entonces este sería el lado negativo en X, este sería el lado positivo en Y, este sería el lado negativo en Y, este es el lado positivo en X. Bueno, de este lado podemos ver que nuestro vector se encuentra solamente en el lado positivo y positivo. Entonces este vector tiene ambos lados positivos. ¿Cuáles son las características de un vector? Por si les aparece en un examen o en cualquier pregunta. Son tres las principales: magnitud, dirección y sentido. Vamos a explicar en un momento qué es cada una de estas. Pero si se les pregunta por una cuarta parte del vector, podríamos también agregar lo que viene siendo el plano cartesiano, que es el lugar en donde se sitúa nuestro vector. Así que también podemos incluirlo entre las partes del vector. Entonces serían magnitud, dirección y sentido, y el plano cartesiano. Muy bien. Ahora, ¿qué es la magnitud? La magnitud es la distancia que mida esta línea. De aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Eso viene siendo la magnitud. Esta es una cantidad que se le conoce como escalar, que puede ir desde el menos infinito hasta el infinito, y es un número acompañado de una unidad de medida, dígase centímetros, metros, kilómetros por hora, digamos newtons. Cualquier unidad es una cantidad escalar, mientras de que solo contenga el número y la unidad de medida. Luego tenemos la dirección. La dirección está dada por el ángulo de nuestro vector, esto que tenemos aquí. Según el ángulo va a ser la dirección. Ahorita vamos a entrar mejor a este detalle. Y por último, el sentido. El sentido es hacia dónde está apuntando la flecha de mi vector, porque puede estar hacia este lado o puede estar, digamos que tengo mi línea hacia acá, hacia este lado. Puede ser que ambos tengan, por ejemplo, 25 de magnitud, 25 y 25. El ángulo sigue siendo el mismo, es esta misma línea, por lo tanto este ángulo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Si la magnitud es la misma, la dirección es la misma, lo que cambió fue la magnitud, en este caso. Bueno, a continuación vamos a ver un poquito más aquí lo que son las partes. Aquí tengo marcado entonces lo que viene siendo el sentido, la dirección. Estas dos son las que normalmente suelen confundirse una con otra. Recordemos, el sentido es como la punta de la flecha, es hacia dónde está apuntando, hacia dónde debería estar yéndose nuestro vector. La dirección es el ángulo. Y el ángulo, ¿por qué nos da la dirección? Porque nos dice hacia dónde va esta línea. Supongamos que aquí mismo voy a agarrar otro color aquí. Imaginemos que agarro, no, el verde ya lo utilicé, este de aquí. Me agarro haciendo otro vector y vamos a poner este vector por aquí. ¿Cuál es la diferencia de este vector morado y este otro vector? La diferencia viene siendo, pues, supongamos que la magnitud es la misma, fueran 10, entonces la magnitud no es la diferencia. El sentido también está correcto, la X y la Y van hacia el lado positivo. ¿Cuál es la diferencia? La dirección.
Este tiene un ángulo, supongamos, de 45 grados y este tiene un ángulo completo de, supongamos, unos 60 grados. Esa es la diferencia. Eso hace que esté en una dirección completamente diferente al primer vector. Vamos a ejemplificarlo de otra manera, que es lo que les iba a decir, que vamos a verlo de manera un poquito diferente. Imaginemos que tenemos una calle. En esta calle, pues vamos a poner nuestro plano cartesiano. Tengo aquí ya dibujado mi plano cartesiano y aquí tengo una de las calles en esta glorietita, la que tengo coloreada en color naranja. Supongamos que tengo yo mi casa aquí y está a 1, 2, 3 casas de distancia desde la glorieta. Un amigo me quiere visitar y le digo, ok, de la glorieta yo vivo a 3 casas, así que nada más llegas a la glorieta y sigues durante 3 casas. Llega mi amigo a la glorieta y camina 1, 2, 3 casas y llega hasta aquí. Me dice, ya estoy aquí. Salgo y no está. ¿Por qué? Porque se equivocó de ¿qué? De dirección. No está en la dirección correcta, porque aquí estamos en un ángulo 0 y mi ángulo de aquí es, digamos, por como se ve la línea, tal vez unos 70 grados. Está en otra calle, se equivocó de dirección. Vuelve a hacer el intento, se va por aquí y pasa 1, 2, 3 casas, llega aquí y me dice, ya llegué. Me asomo y todavía no está. Otra vez se equivocó de dirección, está en otra calle, está ahorita en la calle Chapultepec y yo vivo en otra calle diferente. Ok, le digo, ¿sabes qué? Es que yo, creo que te estás equivocando de qué, de dirección, te estás equivocando de calle. Yo vivo en la calle, digamos, como no alcanzo a ver el nombre de esta, digamos que esta se llama Juárez. Entonces, yo vivo en la calle Juárez. Ah, ok, entonces de la glorieta te vas por la calle Juárez 3 casas. Llega a la glorieta otra vez y se va 1, 2, 3 casas y llega hasta aquí. Ya llegué, me asomo y no está. ¿Por qué no está allí? Porque se equivocó. Pero no está en la misma, no está en otra dirección. Está en la misma, en la calle Juárez. Entonces, ¿de qué se equivocó? Se equivocó en esta ocasión de sentido. Se fue en el sentido opuesto de donde se encuentra mi casa. Entonces, imagínense que un vector es como si fuera una calle. Vamos a dibujarla por aquí. Tengo yo una calle. Las calles por lo regular tienen flechas. ¿Para qué sirven las flechas en una calle? Para saber en qué sentido va la calle. Por ejemplo, si va un carro hacia acá, va en sentido correcto. En cambio, si el carro va hacia acá, va en sentido contrario. Ahora, el nombre de la calle, en este caso, la calle Juárez, viene siendo nuestra dirección y está dada por el ángulo de nuestra calle. Y por último, la longitud de la calle, eso viene siendo la magnitud. Entonces, esto vendría siendo una manera en la que podríamos ver cómo es un vector. Ahora, aparte de esto, otra cosa que pueden ponerle a los vectores son los componentes. ¿Qué es un componente? Es qué tanto te mueves en X y qué tanto te mueves en Y. Voy a dibujarles aquí un pequeño plano cartesiano. Bien, vamos a poner unas líneas. Muy bien, y con otro color voy a hacer mi flecha de vector. Vamos a ponerla aquí. Ahora recordemos que este es un plano cartesiano, por lo tanto tiene un eje X y tiene un eje Y. Este lado es positivo, este lado es positivo, este lado es negativo, este lado es negativo. Todo esto es X, todo esto es Y. Entonces, ¿cuáles serían los componentes para este vector? En este caso, mi componente X es qué tanto se mueven las X. En este caso se mueve 1, 2, 3 unidades, supongamos que son metros. Se movería mi componente X, fue en este caso igual a 3 metros. Y mi componente Y fueron 1, 2. No puse la X. Componente Y vienen siendo 2 metros. Y aquí tenemos lo que son los componentes, es decir, hasta donde llegué en la X y hasta donde llegué en la Y. Si se fijan, este llega hasta aquí, este llega hasta acá.
Esos son los componentes X y Y. Ahí va un ejercicio para ustedes. Supongamos que yo tengo un vector, digamos, aquí. ¿Cuál sería su componente X? ¿Y cuál sería su componente Y? Eso lo resuelven ustedes en su casa. Estamos hablando de este vector de aquí. Digamos que este es B1 y este es el B2. Entonces, en B2, ¿cuáles son sus componentes X y Y? Eso se lo quedan ustedes. Y por último vamos a ver algunos ejemplos. Para los vectores tenemos algunas unidades que se miden siempre en vector, como por ejemplo la velocidad, la aceleración y la fuerza. Ahora, ¿por qué son importantes los vectores? Supongamos que estamos hablando de un vehículo que se está moviendo. En este vehículo tenemos dos cosas: la rapidez y la velocidad. La rapidez es, pues como dice su nombre, que tan rápido se está moviendo, y se mide en metros sobre segundo. Esa es la rapidez. Y tengo la velocidad. Su unidad de medida también son los metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Velocidad, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que una velocidad es vectorial. Por eso, rapidez se podría escribir como R de rapidez y velocidad como V con una flechita arriba. La rapidez siempre va a ser escalar, es decir, tiene un número, como por ejemplo 30 metros sobre segundo. En cambio, la velocidad, la manera correcta, si la expresamos de manera vectorial, sería decir, ok, el vector de este son 30 metros sobre segundo con un ángulo igual a, por ejemplo, 45 grados. Aparte de esto, podríamos decir si va, por ejemplo, para el noreste. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Por ejemplo, si yo tengo un carro que les digo que se mueve a 30 metros sobre segundo, y yo les pregunto, supongamos que mi carro está aquí, está en esta parte de la glorietita. Además, vamos a ponerlo en otra parte de la calle. Está aquí. Y yo les digo, se está moviendo a 30 metros sobre segundo. Es decir, cada segundo se mueve 30 metros. Después de 5 minutos, ¿en dónde se encontraría? Bueno, podríamos calcular cuál es la distancia que va a recorrer. Ahorita, después en otro tema les voy a dar las fórmulas. Pero, ¿para dónde lo vamos a encontrar? Supongamos de que recorrió esta distancia. Entonces va a estar aquí. Sí, es posible. O puede ser que esté aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, aquí, aquí. Tiene todo este rango en donde podría estar. Entonces, ¿dónde está? Sabemos su rapidez, pero no sabemos a qué dirección y en qué sentido se fue. Es allí donde entra el vector. El vector te va a decir hacia dónde se fue para poder decir si estaba aquí, o si estaba aquí, o si estaba aquí. Porque el vector sí te va a decir a dónde va. Entonces, en los carros lo que tenemos en realidad no es un velocímetro, sino un rapidómetro. Dicho esto, para fines prácticos, por lo regular se utiliza la velocidad y la rapidez casi como sinónimos, pero con un detalle: la velocidad vectorial se escribe así. La velocidad, sin considerarla como un vector, es decir, la rapidez, se escribe así. Esto es lo mismo que rapidez para fines prácticos. Para fines prácticos, B sin una flecha que no tenga esta flecha es lo mismo que rapidez. Entonces, la velocidad sin flecha la medimos solamente su parte escalar. Y ahora sí, todavía les debía el para qué es importante esto. Bueno, ya hicimos un ejemplo con lo del carro. También supongamos que somos un jugador de fútbol. Aquí está el monito que es jugador de fútbol. Y esta es una portería. Entonces, la pelota está aquí. El jugador golpea la pelota. Queremos saber si anotó gol. Entonces, si lo golpea y recorre una distancia, digamos, de 2 metros.
de aquí a aquí son 2 metros. Mi pregunta es, si la golpea y la mueve 2 metros, ¿anotó gol? Unos dicen que sí, otros pueden decir que no. Pero como solo les dije la distancia, es decir, la parte vectorial, realmente no les dije para dónde tiró, porque a lo mejor el jugador tiró para acá 2 metros, a lo mejor tiró para acá 2 metros, a lo mejor sí tiró aquí 2 metros, a lo mejor tiró para acá 2 metros, no sabemos para dónde tiró. ¿Por qué? Porque no lo estamos midiendo de manera vectorial. Por eso hay cosas que se deben de medir como vector, otras cosas que no es necesario medir como vector. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de cómo, en qué casos podremos ocupar los vectores o no. Y más adelante en mecánica vamos a ver algunas fórmulas como para calcular la fuerza, lo que viene siendo la masa, la velocidad. Bueno, por ahora eso sería todo. Estos fueron los vectores. Espero que les sirva, que les ayude. Suscríbanse, denle un like. Y bueno, los veo en el siguiente video. Hasta luego.